Eh, la ciberpoesía es uno de tus aportes al volumen 4 de la colección de literatura electrónica de Elo. Allí planteas 10 sentencias del libro como universo y el universo como libro. Por ejemplo, dices, el libro puede tomar la forma de un tweet, una plataforma, una aplicación, un sitio web o lo que sea. ¿Cómo llegaste a esa perspectiva del libro? Eso es una muy buena pregunta. Creo que el texto que más me influyó fue El arte nuevo de hacer libros de Ulises Carrión, que es un poeta mexicano que en los 70s y en los 80s se dedicó a, más que escribir textos, que es lo que hace un escritor de manera convencional, a crear libros. Estos libros no apelaban necesariamente a las palabras, podrían ser libros en los que cada página sea distinta, cada página, por ejemplo, te permita entender que no solamente las palabras dicen, sino las formas también pueden decir algo, las líneas, los puntos, o las mismas páginas no necesariamente tienen que tener este formato, digamos, rectangular, sino también podrían tener formas volumétricas, o el libro como tal no necesariamente es un contenedor de palabras, ¿no? Entonces creo que inspirado en este manifiesto de Ulises Carrión, viendo que el libro es una tecnología, todo libro es una tecnología, comencé a reflexionar acerca de ¿y qué pasaba con estos poemas que a partir, por ejemplo, de los años 60 ocupaban otros espacios? Es decir, no el espacio de la página, sino, por ejemplo, la pantalla de una computadora. Entonces me puse a pensar en dónde quedaba ahí la idea del libro, ¿no? Es decir, el libro podía ser entonces esta pantalla, el libro podía ser ya, digamos, de manera más cercana una red social, el libro podía ser un tweet. Y creo que, claro, todas estas reflexiones que aparecen en la primera página de esta obra que se llama Ciberpoesía tienen que ver con eso. 10 sentencias acerca de qué es el libro. Es como un decálogo del libro, como universo, ¿no? Que recuerda un poco a dos cuentos de Jorge Luis Borges, ¿no? El libro de arena, esta idea, ¿no?, que tienes del libro, y el otro, el de la biblioteca de Babel. Sí. Que en la biblioteca de Babel hay los bibliotecarios buscan ahí un libro que es el compendio de todos los libros, ¿no? Sí. Entonces es un libro que rebasa, se rebasa como continente, ¿no? Un libro que pueda contener todo, o el mismo libro de arena, ¿no? Sí, claro, esta idea abstracta del libro, ¿no? Bueno, yo soy matemático, ya lo dijiste, ¿no? Me hacía pensar en conjunto, ¿no? El conjunto es este objeto abstracto también que contiene elementos. Y hay una paradoja muy famosa, ¿no?, que es la paradoja de Russell, que en el fondo tiene que ver con preguntarse ¿y qué ocurre si tú recolectas todos los conjuntos? ¿Eso será un conjunto? Y eso es una paradoja muy famosa para Russell, ¿no? Entonces yo me preguntaba eso, ¿qué pasa si recolectas todos los libros que existen en el mundo, ¿no? ¿Eso será un libro también? Un poco jugaba con esa idea, ¿no? Claro, en el libro de arena las páginas son infinitas, ¿no? Tal vez una página ya probablemente no vuelvas a ver esa página, regresar. Es alucinante. Otra frase o otra sentencia en este decálogo tan interesante es: un libro no se crea ni se destruye. Nos recuerda un poco a ese axioma de la materia. De la materia, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye. No se crea ni se transforma. Solo se transforma. O sea, es una idea de infinitud, ¿no? Sí. Bueno, ¿es esa la idea? Sí, esa es la idea. Es decir, yo puedo partir de un libro y ese libro y a partir de ese libro, que no necesariamente es de mi autoría, yo puedo transformarlo, lo puedo modificar, ¿no? Pasó con el Aleph de Borges. Sí. Pablo Cachagdián tomó el Aleph y creó otro libro que se conoce o lleva por título El Aleph engordado,
¿no? Entonces existe esta idea de que yo puedo partir de un libro y puedo transformarlo, puedo hacer otro libro. O lo mismo ocurre con los textos. Digamos, recojo textos, tomo extractos de estos textos y construyo, por ejemplo, un poema, que es una técnica muy dadaísta, ¿no? Que también aparece, digamos, dentro de la historia de la poesía peruana. Por ejemplo, en Agua que no has de beber, de el poeta Antonio Cisneros, él tiene un poema dedicado a Vallejo, donde él toma extractos de la partida de nacimiento de Vallejo, toma extractos de artículos que hablan sobre Vallejo, etcétera, para crear un poema. Yo creo que tú tienes mucho interés en la poesía, pero también en fusionarla con su plasticidad, ¿no es cierto? Sí. Tal vez desde tu mirada como matemático, ¿crees que tienes esa influencia, ese gusto que tienes por la literatura, en la forma de la literatura? Sí, totalmente. Cuando tenía 8 años, no voy a decir que era un ratón de biblioteca, porque no lo era, o sea, me gustaba jugar, pero alguna vez visité la biblioteca de mi colegio y encontré unos libros, que eran libros de cuentos, en los que tú podías tomar decisiones a partir de seleccionar las páginas que querías que te permitan continuar con la historia, ¿no? Por ejemplo, habían preguntas explícitas en el libro, ¿no? Si quieres que el personaje haga tal o cual cosa, pasa a la página tal, ¿no? Entonces, con el tiempo, ya con la madurez, entendí que esta era una forma de contar un relato de manera no lineal, que es básicamente lo que hace Cortázar con La Rayuela, ¿no? Entonces, esa forma de ver que la literatura también te permitía eso, es decir, ¿no?, agarrar partes de la obra y permutarlas, mezclarlas, ¿no?, combinarlas, ¿no?, me hacía entender que la literatura también permitía, a través de la escritura, esta materialidad del lenguaje, ¿no? Yo puedo trastocar un texto, puedo modificar la posición de las palabras y obtener, digamos, otro poema distinto, ¿no? Sí, creo que eso proviene desde que era niño y claro, hay otro ensayo que me gusta mucho, que es de Javier Sologuren, que se titula Lo que la letra nos dice, donde él justamente menciona cómo estas características que tiene la letra, ¿no?, en este caso, por ejemplo, la serifa, el tamaño de la letra, el color que puede tener la letra, la tipografía, te dicen algo que o sea, no solamente dices con palabras, sino también con las formas. Y creo que eso quedó muy grabado, digamos, en mí cuando pude, luego de leer estos textos, que me llevaron a ver que en el texto digital también tenías todas estas características y que además podías lograr aquello que los poetas de la vanguardia querían, ¿no? La poesía de vanguardia está muy inspirada en el ritmo de la máquina, ¿no?, en el movimiento. Los futuristas, por ejemplo, los surrealistas, ¿no?, los dadaístas. Pero que la página en blanco no te permite. Es decir, yo puedo hablar del movimiento, pero no puedo hacer que esas letras se muevan como tal, ¿no? Entonces la poesía digital sí permite eso. Creo que esa exploración plástica viene por allí, por lo que el medio sí me permite, ¿no? Y explorar más allá de emular lo que se puede hacer con el papel, explorar lo que sí, estas otras posibilidades que están presentes en el medio digital, pero quizás no las podemos ver porque lo que estamos haciendo es tratar de repetir la misma operación que hacemos con el papel, ¿no? Entonces mi intención también es ver qué le aporta el medio digital al lenguaje. Por ejemplo, esto que mencionas del movimiento, se ve bastante bien en el poema 3 de los poemas, ¿no? Sí. El verso de ese poema dice: la totalidad de lo real es un vaivén. Sí. Y precisamente está en un fondo oscuro y el poema está en ese estado, en un vaivén, ¿no? Sí. Un fondo oscuro y el poema gira y va de un lado para otro y uno puede quedar ahí como hipnotizado, atrapado en el poema, ¿no? Uh-huh. Ahora, a diferencia del que escribe en papel, ¿no?, y piensa su obra para el impreso, ¿no?, en todo caso incluso una obra digital pero estática,
el que escribe así se queda ahí solamente, y la chamba de cómo debe presentarse, de cómo debe atrapar al lector en el aspecto visual, normalmente la lleva un editor, Sí. ¿no? Pero en cambio, en este caso, en la literatura electrónica que tú practicas, tú mismo tienes que editar Exactamente. tu obra, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese proceso de trabajo de creación poética en cuanto a la creación del verso y luego en la edición? ¿Qué materiales usas? Creo que trabajas código incluso. Sí, sí, justo quería comentar sobre eso. Bueno, se dice que Mario Montalbetti, que también es una de mis grandes influencias, es un poeta del lenguaje, ¿no? Quizás no en el mismo sentido que Charles Bernstein, del colectivo Language, pero bueno, Mario Montalbetti es lingüista y él se ocupa justamente por crear poesía que puede ser de un género híbrido, ¿no? Hace poesía ensayo, etc. Yo diría que yo también soy un poeta de lenguaje, pero soy un poeta de lenguaje de programación, porque cuando pienso un poema, lo pienso en códigos. Para mí el lenguaje también es código. Es decir, un lenguaje de programación tiene una sintaxis. Entonces yo tengo que ver, ¿no?, cómo a partir de esa sintaxis, de este código, logro que estas palabras, que son lenguaje natural, con el cual construyo los versos, se puedan mover, puedan desplazarse, puedan desaparecer, se puedan comprimir, se puedan expandir, o sea, con todas las operaciones gráficas que pueda ocurrir, ¿no? Entonces el proceso inicialmente es así: primero construyo un código y voy viendo, emulando este código para ver cuál es el resultado que obtengo, ¿no? Pero desde luego sí tengo algo en mi mente, ¿no? En mi mente sí parto con una idea que es la que yo quiero llegar a través de este código. También está, por otro lado, el color, la forma, la tipografía, es decir, todos esos elementos visuales que forman parte del poema, ¿no?, que también son considerados cuando uno construye el código, porque ahí tú le tienes que decir explícitamente qué color va a tener, qué forma va a tener, todo, ¿no? Por cómo se va a mover, cuál va a ser esa velocidad, desde dónde se va a mover y hacia dónde se va a mover. Y creo que eso también tiene que ver con mi lado matemático, ¿no? El hecho de poder ir de un lenguaje a otro, poder a partir del código ver cuál es el resultado, y si ese resultado, por ejemplo, me deja satisfecho, lo dejo allí o regreso de nuevo al código, y es un ida y vuelta, ¿no? Es un ida y vuelta en el cual a partir del código repienso, por ejemplo, el poema y viceversa. Aunque, para ser sincero, creo que con el tiempo he entendido que parte del poema es también ese código, que no se ve, que solamente que está detrás, digamos, de la web que hice. O sea, no es visible, a menos que tú le des clic derecho y pongas ¿no?, ver cuál es el código, pero ese código es parte de la obra, ¿no? Precisamente por lo que estabas comentando, en Elo, en la colección de Elo, o en el de Little Lab, había un poema que cuando dejabas pasar o interactuabas con el poema luego cada una de las letras que estaban allí se convertían en 1, 0, 1, 0, 1, 0, y impresionaba muchísimo, ¿no? Y luego se convertía en imágenes encuadradas, ¿no?, pequeños píxeles, y luego esos píxeles traducían música. Y te quedas así. Bueno, en mi caso se me pelaba un poco la piel por el tipo de música, ¿no? Sí, claro. Pero de pronto ver el poema y verlo así, en esa transformación, es como ver a un ser humano, a una persona, y luego ves sus músculos y luego ves su esqueleto, ¿no? Sí, claro. Y así como que impresionado, ¿no? ¿Qué te parece ese tipo de trabajo, ¿no? Es Bueno, lo que comentabas. Sí, es lo que comentaba. O sea, en el medio digital, es decir, ¿por qué hablamos de medio digital? Porque apela a los números. Es decir, todo objeto digital en el fondo son números, son secuencias de ceros y unos. Entonces, un objeto digital puede tener distinto origen, ¿no? Puede ser música, puede ser texto, todo eso se traduce a números. Entonces, esta obra lo que está haciendo es mostrarte que en el mundo digital, ¿no?, finalmente cualquier objeto que tú aprecies
ya sea un tweet, ya sea un 3D, ya sea una imagen, ya sea sonido, ya sea texto, todo eso son secuencias de ceros y unos. Entonces ese es el corazón de cada uno de estos objetos. Es alucinante, ¿no? Sí. Verlo. Y dime, ¿tú consideras que la literatura electrónica es una literatura de vanguardia de nuestros tiempos? Mira, la literatura electrónica aparece con una obra que se llama Cartas de Amor, de Christopher Strachey, en el 52. Entonces, estamos hablando de hace más de 50 años. O sea, yo no podría decir que es una literatura de vanguardia, porque aparece en el 52, pero lo que sí puedo decir es que cuando comencé a investigar sobre más acerca de estas otras formas de literatura, me encontré en mi investigación que había muchos autores que habían partido del medio físico y que naturalmente por sus deseos de seguir, digamos, llevando al límite la palabra, es que comenzaron a probar, a experimentar con el medio digital. Entonces, cuando entendí eso, me di cuenta que no era pues que unos loquitos estaban simplemente probando, sino que habían poetas realmente que estaban detrás de esto. Habían poetas que inclusive ya estaban consagrados, como los concretistas brasileños, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Decio Pignatari. Y de hecho, a través de mi investigación, he logrado determinar que el primer poeta latinoamericano que comienza a trabajar con la computadora es Decio Pignatari, ¿no? El brasileño, en el año 64. Entonces imagínate, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo los poetas latinoamericanos estamos trabajando con medios digitales y estamos tratando de encontrar otras formas de decir, ¿no? de crear poemas? Estos poetas que tú mencionas, ellos también manejaban, digamos, No necesariamente, eso es una muy buena pregunta, porque algunos de ellos trabajaban junto a ingenieros. Entonces estos ingenieros les daban soporte, pero sí habían poetas como Herto Salvino de Souza, que era ingeniero, pero también era poeta. Entonces tenía mayor control de lo que podía hacer, ¿no? Creo que yo me siento identificado con Hertos porque soy matemático y como matemático ya dominaba, digamos, este código, ¿no? Y como ya dominaba este lenguaje, estos lenguajes de programación, hacer el salto hacia la literatura, no me fue tan complicada, digamos, ¿no? Lo contrario sería ir de la literatura hacia el medio digital, ¿no? O a entender estos procesos. Creo que eso es un poco más complicado, pero no es imposible. Por ejemplo, un poeta que yo investigué, que es Osvaldo Chanove, un poeta arequipeño muy conocido, cuando lo entrevisté, él me comentó que a fines de los 90s se compró un libro para entender HTML, lenguaje HTML, que es un lenguaje, digamos, a través de etiquetas. Y a partir de sus lecturas de este manual HTML, él comenzó a crear poemas para el medio digital, ¿no? A fines de los 90. Y él es uno de los precursores, por ejemplo, de la literatura electrónica en el Perú, justamente por eso. Pero él hizo el camino inverso, ¿no? Vino de la literatura hacia el medio digital. Y ahora, algunos poetas, tal vez todos los poetas, los escritores o artistas en general, desean perdurar, ¿no? Desean que su obra perdure. El elemento por excelencia, porque ya tiene muchos más años y ya se han encontrado las formas de poder preservarla, es lo físico, ¿no? El medio físico, sí. En el caso de la literatura electrónica, es que los dispositivos donde puedes apreciar son cambiantes, ¿no? Los soportes. Entonces, de tus investigaciones, ¿qué has visto acerca de la preservación de estas obras? Sí, a través de Masmedulat, nosotros comenzamos investigando quiénes eran estos poetas que habían trabajado con el medio digital en el Perú, porque ya habían proyectos como la cartografía de la Universidad Diego Portales en Chile, que intentaba, digamos, recopilar todas las obras, es decir, construir, ¿no?, un corpus para poder estudiarlo luego, un corpus latinoamericano de obras de literatura electrónica. Pero notamos que estos proyectos lo que hacían era grabar recorridos
de estas páginas web o de estos proyectos digitales, ¿no? O sea, la manera en la que preservaban estas obras era a través de recorridos, de tomar capturas, o sea, fotos o grabar un video. Como Internet Archive, una cosa así. Claro. No tanto sí, porque Archive sí te permite reconstruir la web, ¿no? Sí guarda todos los archivos, ¿no? Entonces, primero nosotros tuvimos la tarea de hacer eso en Perú, es decir, comenzar a identificar quiénes habían sido autores de obras literarias electrónicas y tratar de pues, pedirle sus archivos para poder reconstruir sus obras. Un caso emblemático fue el de Osvaldo Chanove, como te dije hace un rato, ¿no? Yo descubrí, gracias a Internet Archive, la web de Chanove. Él tiene una web donde tenía justo un hipervínculo que te llevaba a una zona de la web que se llamaba Valor Agregado. Viendo justamente cómo era su página web en los 90, fines de los 90, me di cuenta que ese valor agregado era una obra digital, una obra de literatura digital, porque él construía sus propios GIFs, la propuesta también visual era muy distinta, no era texto lineal, ¿me entiendes? Y si bien si había texto lineal, él usaba mucho los hipervínculos para que las lecturas que podías hacer de los textos que formaban parte de su obra, ¿no? Puedan intercambiarse, ¿no? Puedan combinarse. Entonces, y luego lo entendí cuando vi una entrevista que le hicieron a él, que él era fanático de James Joyce, ¿no? Y claro, James Joyce es alguien que trabajaba sobre el cuerpo textual, ¿no? Por eso sus obras son difíciles también de leer, ¿no? Entonces, claro, este fue un caso emblemático porque así fue como descubrimos que este autor más asociado a la cultura del libro impreso, ¿no? Tenía obras digitales, pero también identifiqué que habían otros autores, como por ejemplo José Ignacio López Ramírez Gastón, que él es músico, pero también tiene obras de poesía experimental. Cuando lo entrevisté me dijo que él tenía un archivo en Flash, pero ya no conseguía visualizar pues, la obra, ¿no? Entonces él aceptó una entrevista, me pasó los archivos, buscó sus archivos, creo que tenía los archivos en una memoria antigua que ya ni siquiera, ya él había pensado que ya no funcionaba, ya le había dado de baja. Pero tuve suerte de que pude rescatar la obra, utilicé justamente Raffle, que es un plugin que puedes instalar, por ejemplo, en el navegador para poder visualizar obras hechas en Flash. Y cuando rescaté de su obra por primera vez, porque él hizo la obra también en el 2006, me parece que hizo esta obra, que se llama Poemas Lanzados, donde tú puedes ver cómo los textos, los versos están flotando así en el espacio, se están desplazando, y si tú le das clic a uno de esos versos, hay una voz que los lee. Entonces, este poema también era una suerte, pues, así como el poema de Mallarmé apela, digamos, a la disposición espacial, pero en el fondo te está diciendo que las palabras también forman una suerte de partitura, ¿no? Este poema de José Ignacio López Ramírez Gastón también era eso, era una partitura, y además era musical, porque tú le dabas clic a los textos y escuchabas la voz, ¿no? Y cada voz era distinta, ¿no? O tenía otra sonoridad. Entonces, claro, la primera vez que lo rescatamos fue también impresionante, ¿no? Luego de tantos años, y él estaba muy contento con eso. Y así como este caso han habido otros, por ejemplo, donde tuve que, digamos, apelar a mis conocimientos como matemático para poder reconstruir un archivo que estaba hecho en 3D y que eran palabras que más que texto como tal, como lo entendemos cuando usamos Word, eran palabras construidas en 3D, en un archivo como por ejemplo AutoCAD, una cosa así. Entonces este poeta había construido estas palabras y su poema era también, habitaba no el espacio plano de la pantalla, sino un espacio tridimensional. Entonces tú te podías mover a través de estos versos que eran como esculturas, ¿no? Pero y esa preservación, entonces, ¿cómo
¿Cómo se hace? Básicamente es un trabajo de rescate. Sí, es todo un trabajo que nosotros denominamos la genealogía de la poesía electrónica en el Perú, ¿no? Cuando dimos el salto a Latinoamérica, construimos esta genealogía también de la literatura electrónica, de la poesía electrónica, para ser más específico, latinoamericana. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Bueno, es un trabajo en el cual primero hay que contactar a los autores, ¿no? O hay que llegar a la plataforma, en la página web en la cual fue hecha su obra. Hay obras que han sido hechas, por ejemplo, en Wix, y esas obras son más difíciles de rescatar porque Wix es una plataforma de pago, ¿no? Y como es una plataforma privativa, el problema de estas plataformas es que si tú ya no tienes tu cuenta, pues pierdes todo lo que hiciste, ¿no? Después hay otros autores que usan aplicaciones. Por ejemplo, Enrique Beó usó una aplicación que se llama Multiverse para crear poemas con realidad aumentada, donde tú usabas la cámara del celular y buscabas en el espacio con esta cámara activa los versos, ¿no? Tú te podías movilizar y también descubrías nuevos versos. O sea, no sé si han jugado Pokémon Go alguna vez, era algo así, ¿no? Era como encontrarte el poema, ¿no? Entonces, claro, rescatar esas obras es mucho más difícil porque tienen todo un entorno que es necesario para que funcionen. ¿No? Elo también hace eso, ¿no? Rescata y... Sí, Elo también tiene proyectos de rescate, ¿no? Así como mi laboratorio que se llama Medulab, Elo también tiene esos proyectos de rescate, pero hay 3 propuestas importantes en Latinoamérica de rescate, ¿no? Uno de ellos era Litelat, la antología Litelat, el otro es la cartografía Diego Portales en Chile, y el tercero es el Atlas de la poesía digital brasileña, ¿no? De la literatura digital brasileña. Entonces, estos 3 proyectos, como te dije, eran proyectos de rescate, pero ninguno de estos 3 proyectos planteaba cómo lograr que el lector, a través, por ejemplo, de su computadora, pueda acceder al poema. Lo que hacían era colocarte el link donde podías llegar al poema, o te colocaban los archivos para que tú veas cómo lo rescatas, o te ponían pues videos, ¿no? De la navegación, de cómo se accedía. Pero creo que mi proyecto fue uno de los primeros en Latinoamérica en mostrarte cómo era realmente esta experiencia de lectura, ¿no? Rescatando realmente las obras a partir de sus archivos, de su materialidad, o remediando esta misma obra. Bueno, a través de mi laboratorio nos dimos cuenta que habían varios procesos que resultaban difíciles de replicar. Por ejemplo, si uno quería visualizar una obra hecha en BASIC, ¿no? Tenía que utilizar una determinada computadora, ¿no? o la consola en la cual funcionaba, digamos, esta obra, este poema, ¿no? Y hacer eso es complicado. ¿Quién tiene ahora una de estas computadoras antiguas, ¿no? Si no es en un museo, ¿no? Entonces ahí hay otro proceso de rescate que se llama, se conoce como remediación. Entonces yo paso de este medio en el cual fue hecho y traduzco la obra. Por ejemplo, la traduzco al medio digital, pero o sea, está en digital, pero lo traduzco a la web. Entonces lo que hago es transformar esa obra, exactamente, es eso. Es una traducción. Traduzco de un lenguaje de programación a otro. Ya, en términos del lenguaje de sí, programación. Es una traducción. Nosotros a este proceso lo denominamos como transcodificación. ¿Por qué? Porque no es una traducción simple. O sea, traductor, tú sabes que viene de la palabra traidor, ¿no? Pero a veces uno piensa en la traducción de manera literal. Los concretistas, principalmente Haroldo de Campos, acuñó un concepto que es el de transcreación. Cuando tú traduces, no debes traducir únicamente pues, las palabras, ¿no? de manera literal, sino también tienes que traducir el sentido. Entonces a veces cuando traduces poesía tienes que apelar a otras palabras que mantengan el sentido de la obra. Claro.
no traducir directamente cada palabra, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre con eso? Que el traductor se convierte en un creador también. Por eso él habla pues de la transcreación. Cuando yo codifico, también tengo que hacer lo mismo, tengo que preservar aquello que quería decir el autor, ¿no? ¿Pero queda idéntico? En ese proceso, claro, en ese proceso yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, sobre el color, la forma, etcétera, todas las características que el autor quiso dotarle a su obra para que la lectura tenga el sentido que le dio. Yo tengo que hacer lo mismo. A veces no queda igual porque las tecnologías son otras, ¿no? A veces no es idéntico, pero sí se preserva el sentido de la obra. Y es que, como te digo, son decisiones que yo tengo que tomar como autor también, porque algo que hacían los concretistas era que cuando traducían, por ejemplo, traducían a Joyce o traducían a Ezra Pound, no solo colocaban el nombre de los autores, sino también colocaban su propio nombre, porque ellos también se consideraban autores de la obra, ¿no? Yo hago lo mismo. Si yo te digo, esta es una obra del autor X, también coloco mi nombre, ¿no? También, ajá. También, o sea, yo me coloco como transcreador, ¿no? Porque es alguien que está recuperando la obra, pero también está tomando decisiones que afectan a la obra misma, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero lo que estoy tratando de traducir es el sentido. Sí, eso. Bueno, ahora junto a Pamela Medina llevan adelante este proyecto que mencionabas, el de Más Médula. Sí. Es un espacio dedicado a la exploración y los nuevos medios, ¿no? Y han emprendido el lanzamiento de Algoritmo, ¿no? Una revista de poesía electrónica y arte con inteligencia artificial. En ese manifiesto de la revista dicen lo siguiente, ¿no? Que Algoritmo fomenta la cultura y el pensamiento crítico al usar la tecnología en la creación artística, ¿no? Y ahora que vemos que inteligencia artificial se usa para todo, ¿no? Incluso algunos, tal vez haciéndolo mal, desprecian un poco el trabajo que otras personas, no sé, diseñadores, maquetadores, correctores, siempre han hecho, fotógrafos, ¿no? Y que ahora la inteligencia artificial dándole unas instrucciones lo puede hacer, ¿no? En ese sentido, ¿qué piensas tú acerca del uso de la inteligencia artificial en el arte, ¿no? Aquí mencionan el pensamiento crítico. Sí. Entonces es interesante que puedas contarnos un poco acerca de eso. Sí, yo creo que hay dos tipos de autores, ¿no? Aquellos que comienzan a explorar la inteligencia artificial generativa, para ser más específico, que es ese tipo de inteligencia artificial que te permite generar ya sea texto, imagen, música o archivos 3D. Existen dos tipos de autores: los que entran de manera tímida y están probando, recién están explorando estas tecnologías, pero también existen los autores que intentan sumergirse y conocer profundamente de qué se trata esto, cuya mirada no es acrítica, es todo lo contrario, más bien son conscientes de las tensiones que puede generar utilizar este medio, ¿no? Yo siento que es lo mismo que pasaba, por ejemplo, durante los años 20 del siglo pasado. Tú sabes que cuando Trilce aparece no es entendido, ¿no? Pero ¿qué ocurre años después, no? Específicamente 5 años después, 6 años después. En el 26 aparecen varios poemarios de vanguardia en el Perú. Y estos poemarios de vanguardia intentan reproducir, digamos, la vertiginosidad del uso de la máquina y a través de las palabras que emplean, ¿no? Tren, cinematógrafo, telégrafo sin hilos, etc. Vallejo en el 26 también tiene un texto bien interesante donde critica a estos autores. Él les dice a estos autores en una revista que él fundó con Juan Larrea, Favorables París Poema, les dice, ¿no? No por el hecho de que tú estés empleando estas palabras significa que ya estás haciendo poesía, nueva poesía o poesía de vanguardia. Un momentito, les dice, ¿no? Para hacer ese tipo de poesía, tu sensibilidad también tiene que transformarse, tiene que cambiar. Tú a través del texto tienes que transmitir esa misma vertiginosidad, ese mismo movimiento. No es simplemente usar las palabras, ¿no?
es tener una conciencia del medio. Y eso es lo que nosotros también buscamos con la revista. Es tener una conciencia de este medio, ser críticos, entender que detrás de toda tecnología, como dice Bernard Stiegler, que es un filósofo de la tecnología francés que ya falleció, toda tecnología es un farmacón. Es decir, es un remedio, es medicina, pero también es un veneno. Cuando yo uso tecnología, por ejemplo, la computadora para escribir, no solo estoy modificando mi sensibilidad, sino también la forma en la que pienso, en la forma en la que interactúo. Estoy cambiando yo mismo, ¿me entiendes? Exacto, McLuhan decía, el medio es el mensaje, pero también hablaba de la tecnología como prótesis, ¿no? Bernard Stiegler dice que el primer momento en el cual nosotros comenzamos a externalizar, digamos, nuestros órganos, nuestro pensamiento, porque la tecnología es eso, es una externalización del cuerpo humano, no es con la aparición de la tecnología digital, sino con la aparición de la escritura. Y eso es bien interesante porque, claro, la escritura es memoria también. Entonces, para Bernard Stiegler, la escritura es una forma también de externalizar la memoria. ¿Y qué pasó cuando apareció la escritura? Bueno, los griegos tuvieron un debate cuando aparece la escritura, ¿no? Justamente sobre la memoria. Pensaban que nuestra memoria se iba a reducir. Y eso ha pasado. Ya no podemos recordar, digamos, como ellos, no sé, pues un poema, una epopeya. O sea, nos es difícil tener, digamos, esa memoria, ¿no? Pero también modifica tu sensibilidad. Es decir, cuando tú estás frente a la computadora, ya no tienes mucho tiempo para pensar en lo que vas a hacer, ¿no? Luego, en la palabra que sigue, ¿no? Tú simplemente vomitas, yo siento eso. Tú estás vomitando, estás, Porque sabes que puedes editar, ¿no? Exacto, porque sabes que puedes editar, que no es lo mismo que ocurría en los años 20, donde tú más bien usabas una máquina de escribir y tenías que pensar muy bien en lo que ibas a escribir luego, ¿no? Y también la misma máquina digamos que te limitaba o te condicionaba con el tiempo, porque no podías presionar dos botones a la vez, dos teclas a la vez, porque el sistema mecánico se podía atracarte, se podía trabar. Y podemos ir incluso más atrás cuando más bien lo que carecíamos era de papel. Exactamente, ¿no? Sí, entonces yo siento eso, siento que la misma tecnología te plantea retos y oportunidades, ¿no? La revista busca que nosotros reflexionemos eso, ¿no? Reflexionemos en este tiempo en el cual a veces en esta era en la cual ya no nos tomamos un tiempo para pensar en lo que estamos haciendo, y a veces cuando adoptamos una tecnología, más que preocuparnos por cómo funciona esta tecnología, ¿no? O cómo modificarla para hacerla mía, para apropiarme de ella, nos comportamos como usuarios, ¿no? Lo que buscamos es eso, es más bien que los poetas puedan repensar estos nuevos tiempos. Yo entiendo que en el caso, por ejemplo, de los ilustradores, un ilustrador que aprende inteligencia artificial va a poder potenciar su trabajo porque conoce específicamente cuál es ese lenguaje y qué hay que hacer para componer muy bien, por ejemplo, una ilustración. La conciencia del medio. Claro, hay que tener una conciencia, que es algo que no tiene alguien pues que recién está comenzando y con 3 palabras ya quiere construir algo, ¿no? Quiere hacer algo. Interesante, interesante. Bueno, yo de mi parte no tengo... ¿Querías preguntar algo a los entrevistados? El tema de la preservación. O sea, tu trabajo es bastante arduo, todo el tiempo. Y en un futuro, ¿cómo se va? Las futuras generaciones, ¿cómo lo va a conocer? Esa es una buena pregunta. Entiendo que, por ejemplo, que es algo que no pasa con el papel. El medio digital, pues, tiene esta característica que es la obsolescencia, ¿no? Yo he tenido que rescatar obras que fueron creadas hace 5 años nada más. Imagínate, ¿no? Eso es algo que no pasa con el medio físico. Y pensando justamente en esa disyuntiva, me di cuenta que aquellas obras que yo rescaté, que mostraban el código
mostraban directamente el código, más que lo que ese código permitía, sino mostraban directamente el código, esas sí las pude rescatar muy bien, porque pude traducir del código que utilizaba el autor a códigos o lenguajes de programación actuales. Me di cuenta que esa era una buena forma de poder preservar algo. Ahora, otra forma de preservar es también emplear formas nuevas, ¿no? Y ahora la tecnología lo hace posible, de almacenamiento, porque igual cualquier medio electrónico siempre está sujeta, digamos, a la temperatura, a la humedad, etc. O sea, a mí me pasa que he perdido un montón de archivos de esa forma. Entonces, la pregunta es, ¿dónde entonces podemos guardar eso para que, por ejemplo, a 100 años se pueda seguir leyendo, ¿no? Sí, es un problema que todo proyecto de rescate y remediación tiene. Es decir, el mismo proyecto en sí también va a requerir en algún momento de ser, ¿no?, remediado, rescatado. ¿Entiendes? Exponen la metadata, he visto, bueno, Sí. he visto que Sí. está la metadata para saber que además del autor y después... Sí. La idea es mostrar, claro, toda esa información para que los investigadores puedan establecer relaciones también, ¿no? A veces, bueno, sé que en literatura existe este concepto de generación, es decir, tratan de clasificar, ¿no?, a los autores a partir, pues, de las épocas en las cuales, de los periodos de tiempo en los cuales produjeron su obra, ¿no? Pero cuando te pones a estudiar a estos autores y ver su obra en sí, ¿no?, cuando la obra es el centro, te das cuenta de que este concepto a veces falla, ¿no? Es complejo, es muy complejo. Tienes, por ejemplo, un Romualdo que comienza a hacer poesía política, claramente, ¿no?, es poesía social, pero años después, en los 70, hace poesía que apela a la espacialidad, poesía cósmica inclusive, ¿no?, donde te habla de las estrellas, etc. Entonces, ¿cómo logras entonces delimitar este espacio para estos autores, ¿no? Es una tarea complicadísima, y por eso justamente estos proyectos de archivo permiten visualizar e identificar esas complejidades que aparecen, digamos, en la literatura, ¿no? Donde no puedes simplemente valerte de ciertas características, ¿no? Yo creo que es todo un sistema, y cuando estudias un autor, no puedes tampoco estudiar ese autor de manera aislada. Tienes que entender cuál fue el contexto en el cual produjo estas obras y quiénes fueron, digamos, sus interlocutores, quiénes fueron estos otros autores que también dialogaban con él, ¿no? Cuando entiendes eso, ¿no?, y creo que por eso estos proyectos de archivo son importantes, cuando entiendes eso, puedes tratar de reconstruir de una manera más fiel cómo fue este periodo de la historia. Bueno, Michael, muchas gracias por la entrevista, y creo que nos ha dejado bastante ilustrados acerca de la poesía electrónica, de la preservación y lo que tú mismo haces. Ay, Y estaremos muchas gracias. compartiendo los enlaces y esas cosas. Gracias.